Buen día, buen día. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué haces, Guille? Bueno, a ver. ¿Cómo andan? Buen día. Buenas tardes. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, dudas, consultas, algo que quieran preguntar antes que arranquemos, ¿sí? Em, la idea es que hoy vamos a ver integrales trigonométricas, que es el último tema de integrales definidas, perdón, indefinidas, de integrales indefinidas, que entra al parcial. Y ya la clase que viene estamos viendo, a ver si estamos viendo en fecha, la clase que viene estamos viendo definidas y ya después nos vamos para el parcial. Hoy tenemos las trigonométricas, que en realidad en el cronograma teníamos ver por partes cíclicas y trigonométricas. Las por partes cíclicas ya la vimos la clase pasada. Habían quedado unas de tarea que yo les había dejado, quiero saber si las pudieron hacer, si tienen dudas con eso. Y la semana que viene ya estamos viendo Recording in progress. integrales definidas y el área entre curvas. Y ya la siguiente semana tenemos el parcial, ¿sí? Acuérdense que vamos el día 10 de junio, tenemos el segundo parcial. Ahí ponemos, aceptamos a todos. ¿Qué hace, Sonia? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Todo bien. Entonces, bueno, el 10 de junio tenemos el parcial. Después tenemos una semanita en la que la idea es poder completar el tema de la muestra de exámenes del segundo parcial, digamos, antes, no sé si exactamente el miércoles, porque una semana nos lleva a corregir, digamos, capaz que más cercano del viernes sería de esa semana. La otra semana siguiente, que ya es la semana del 22 de junio, digamos que arranca el lunes 22 de junio, hay recuperatorio, ¿sí? Los recuperatorios son todos el mismo día, que sería el miércoles 24 de junio, ¿sí? Yo me mutear un poquitito general porque hay como muchos soniditos y me desconcentran. Ahí está. Entonces, el 24 de junio, así es, tendríamos la fecha de recuperatorios, ¿sí? Se puede recuperar un parcial práctico y un parcial teórico, ¿sí? De cualquiera, el primero o el segundo, sea para aprobación, digamos, para intentar promocionar la materia, o sea, ya lo tengo regular, pero quiero intentar levantar la nota para promoción, o sea por recuperación para regularizar, digamos, la materia, ¿sí? ¿Qué más? Todos rinden el mismo día, a la misma hora, o sea, va a ser ese mismo miércoles a la 1 del mediodía, todos los que rinden primero, segundo, teórico, práctico, todo lo demás, ¿sí? Y ya después, la siguiente semana, le damos las notas y ya se termina ahí el cuatrimestre, ¿sí? Consultitas. Buenas tardes, profe. ¿Conoce alguna guía de ejercicios de integrales? Porque en el apunte de Quinteros no encontré. Qué raro. Fíjate que Quintero, no sé si tiene un único tomo o son varios tomos, porque en una época Quinteros tenía varios tomos, ¿sí? Capaz que en el último, tenés que buscar la parte de integrales en el último tomo. Fíjate que análisis matemático uno se divide en cálculo diferencial y cálculo integral, ¿sí? Seguramente en la parte donde esté cálculo integral debe tener algunas integrales para resolver. Si no, lo mismo en el aula virtual, bueno, ahora no la tengo abierta, pero si era un ratito, a ver, mientras que hacemos esto, veo si la logro abrir. En la parte de integrales, en el módulo de integrales, que ahora no me acuerdo cuál es el número, pero ya te digo exactamente cuál. em, Tenés una serie de ejercicios que yo les dejé, que son del apunte de Sokolowski Martínez, ¿sí? A ver si logro entrar y les digo exactamente dónde están. Mm, Ya les digo exactamente. El integrales arranca en el módulo 10 y los ejercicios están, ejercicios para practicar. En el módulo 10
te muestro, a ver si puedo, módulo 10 me decía el Matis. Bien, gracias, Mat. Tiqui, tiqui, ti, por acá. Acá estamos dentro del módulo 10 que hay algunas clases grabadas de las distintas integrales indefinidas. Fíjate, vamos a ir al curso, ¿sí? Acá tenemos el módulo 10, ¿sí? En el módulo 10 tenés práctico módulo, lo que hay cosas que, a ver si se los puedo poner como ustedes lo ven. Bueno, así. Ustedes van a ver el módulo 10 así. Tienen práctico módulo 10, integrales indefinidas. Dentro de eso tienen varios videos grabados de clases de otros años, de todas estas temáticas de integrales indefinidas, en definitiva. Y la primer carpeta dice ejercicios para practicar. Ahí mismo tenés integrales indefinidas y tenés todo junto, porque si nosotros entramos en este PDF, vas a ver que tenés primero algunos ejercicios que tienen que ver resolver directamente tal, o sea, en el orden en el que más o menos lo fuimos viendo y que se va incrementando, digamos, la dificultad, ¿sí? Primero tenés integrales que se van por tabla, después tenés por descomposición, que sigue siendo tabla, es aplicar la regla de descomposición, o sea, de ir integrando cada término, en definitiva. Integrales por sustitución fue el primer método de indefinidas que vimos. Después tenés todo, tenés, mirá toda la cantidad que tenés. Fíjate que a la derecha de cada una tenés ya la resolución del integral. Luego tenés integrales, todas estas son por sustitución, ahora me parece que me salté algún... No, sí, todo esto es por sustitución. Por partes, ¿sí? Acá incluso me parece que hay alguna que es, esta de acá me parece que es la que es cíclica, ¿sí? O sea, tenés por partes y metidito ahí alguito. Integrales por descomposición en fracciones simples, que serían los que nosotros vimos como integrales racionales, ¿sí? Tenés tantos casos para ver donde directamente podés ir a descomposición en fracciones simples, que serían estos primeros que tenés acá. Todos son directamente, claro, me parece que estos son todos para ir directamente a descomposición en fracciones simples, no tenés el caso de división y demás, pero bueno, lo mismo ya practicando una parte, lo otro no es mucho más. Integrales irracionales, esas sí nos las salteamos porque yo no llego a darles en el práctico esto, o sea, el curso intensivo no se llega a dar, a veces en los cursos regulares sí, pero en los intensivos no. Y después tenemos las trigonométricas, que son las que vamos a estar viendo hoy. O sea que incluso acá tenés para practicar también trigonométricas. Acá tenés todo lo que es indefinidas, ¿sí? Si volvemos al curso, van a ver que en realidad, en cuanto a lo que es los módulos, hay módulo 10, yo lo voy a achicar para que lo podamos ver. Hay módulo 11 de integrales indefinidas, ¿sí? Acá en el práctico del módulo 11 van a ver que solo hay algunas clases porque es solo la de trigonométricas, ¿sí? Entonces, la clase de trigonométricas sí va a estar subida, perdón, la clase no, las filminas de trigonométricas van a estar subidas acá. Y después hay otro módulo de integrales indefinidas porque están divididos por métodos según cómo los daban en el teórico, ¿sí? Esto es que serían las irracionales, acá ya no tenemos nada de la parte práctica, ¿sí? Y recién en el módulo 13 va a ser lo que la clase que viene, yo les voy a subir la parte de filminas de integrales definidas, pero acá dentro, donde en ese módulo tienen también ejercicios practicar, que son otros archivitos, porque ahí tienen ejercicios de integrales definidas para resolver, que no es lo mismo que las indefinidas, ¿sí? Bueno, resuelto esto, chiqui, 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 esperen que vamos a ir de acá, vamos a ir al tema de hoy, ¿sí? Recién pregunté si había dudas, consultas, no escuché ninguna pregunta. Si alguien necesita algo consultar antes de que arranquemos, más allá de lo de los ejercicios, yo voy abriendo mis integrales trigonométricas. Perdón que algo no me quiso funcionar bien. Acá. Bien, a ver si...
Claro, chico, pero como que me está faltando un archivito que no lo logro. Bueno, vamos a largarlo. Vamos a arrancar con esto. Sí, tenía la idea que tenía unas filminas que están en color clarito, por eso me tardé, pero bueno, algo pasó con mi archivito. Vamos a seguir con esto, que en definitiva la información es la misma, ¿sí? Em, Integrales trigonométricas se trata o se va a aplicar, en definitiva, cuando nuestra función del integrando, ¿sí? Sea justamente una única función trigonométrica de seno o coseno o un producto de seno y coseno, ¿sí? Que pueden estar elevadas a diferentes potencias. Entonces, acá el ejemplo genérico lo tenemos con las dos funciones puestas, o sea, tanto con seno como coseno, o sea, tenemos dado un producto entre seno y coseno, ¿sí? Pero en realidad podría aparecer una sola de estas funciones, o sea, podríamos tener una integral trigonométrica donde solo fuera seno o solo fuese coseno, ¿sí? ¿Cuándo vamos a recurrir a este método, digamos, de resolución de integrales trigonómetras? Cuando evidentemente no lo podamos resolver por los métodos que ya hemos estudiado antes de integrales indefinidas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Cuando empezamos a ver integración, digamos, y vimos las integrales inmediatas, que son las que se pueden resolver mediante tabla, vimos que en la tabla existe la integral del seno y la integral del coseno, ¿sí? O sea, tenemos una regla de tabla, podríamos decir, que es del seno y otra que es del coseno. Con lo cual, si solo tuviéramos seno de x o solo tuviésemos coseno de x, por supuesto que no recurriríamos a las integrales trigonométricas, utilizaríamos la tabla, simplemente. Por otro lado, a veces tenemos funciones que hemos visto algunos ejemplos en sustitución, donde no está solo el seno de x, sino que, por ejemplo, tenemos por fuera, no sé, 2x por el seno. A ver, mira, escribimos por acá, habíamos visto algún ejemplito en el que, por ejemplo, aparecía, no sé, dentro de la integral 2x por el seno de x al cuadrado por el diferencial de x, ¿sí? En ese caso vemos que está la función seno, pero también vemos que acá hay otras funciones en juego, que hay un producto de funciones, que aparte tenemos una función adentro de otra. O sea que eso ya nos está hablando de que esto no es una integral para ser resuelta por trigonométricas, por lo menos no en primera instancia, ¿sí? Sino que el hecho de que haya una función adentro de otra, o sea, que haya una función compuesta, ya nos abre el ojo de, fíjate si no hay sustitución, ¿sí? La primera. Y aparte hay un producto entre dos funciones, entre el seno de x cuadrado y las dos x, lo cual también me podría hacer
pensar si no hubiese una integral por partes acá, que son todas estas que venimos viendo antes y que en cada una de ellas vamos diciendo más o menos qué tenemos que advertir como característica en la función del integrando para observar, para tener en cuenta si ese método es aplicable o no, ¿sí? Entonces, yo voy a utilizar integrales trigonométricas siempre que se presente una función trigonométrica elevada a una potencia. Fíjense que aclara potencia entera y positiva, ¿sí? Dos o más, porque en definitiva necesito tener, aunque sea un seno al cuadrado o un coseno al cuadrado, como mínimo, ¿sí? Si tengo solo seno o coseno, tengo tablas para eso. Y por otro lado, ¿sí? Em, si hay un producto de estas dos funciones, ¿sí? Seno y coseno multiplicado a diferentes potencias, la misma potencia, eso es indistinto, ¿sí? En el caso en el que sí se cumplan medianamente estas condiciones, entonces vamos a analizar cómo es esta función del integrando para tratar de posicionarnos en alguna de estas opciones que tenemos acá, ¿sí? Lo que nosotros vamos a analizar es las potencias de cada una de estas funciones senos y cosenos, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones? Que haya solo potencias impares, ¿sí? Con una función trigonométrica. Si yo tengo una única función trigonométrica, ¿sí? Puede ser que la potencia de esa función trigonométrica sea impar, seno al cubo de x por diferencial de x, ¿sí? Una sola función trigonométrica en juego y su potencia es impar. Otra posibilidad es seguir teniendo una única función trigonométrica, pero que ahora su potencia sea par. Entonces tener, por ejemplo, coseno a la cuarta de x por diferencial de x, ¿sí? Una sola función trigonométrica, potencia par. Y la otra es que haya producto de potencias. Entonces acá ya tengo dos funciones trigonométricas en juego, senos y cosenos, ¿sí? Seno y coseno. ¿Cuál es la combinación, cuáles son las combinaciones posibles? Que haya una potencia par y un impar, no sé, supongamos esta al cubo y esta al cuadrado, que en vez de tener una par y un impar, las dos sean impares, entonces esta está al cubo y esta a la quinta, o las dos al cubo, o que ambas tengan potencias pares, entonces tendré, no sé, elevada al cuadrado y a la cuarta, ¿sí? Todas esas combinaciones son las que nos pueden dar cualquiera de estas situaciones que estamos acá, ¿sí? Nosotros vamos a arrancar viendo o analizando cómo deben resolverse cuando está presente una potencia en par o una potencia par. Y luego vamos a combinar esas situaciones en todas las opciones que tenemos acá. Una aclaración es que al parcial van a ir todas excepto esta, ¿sí? Esta opción de par-par, o sea, la opción de, vamos a borrar para acá, la opción de producto de potencias par-par no entra al parcial, ¿sí? No quiere decir que no va a los finales sí. Lo que no entra es al parcial. ¿Por qué no entra al parcial? Porque el desarrollo de una potencia par-par lleva un buen rato, ¿sí? de desarrollo. No es difícil, pero lleva varios pasitos, digamos, y lleva rato. Y es algo que no nos alcanza el tiempo del parcial para poder tomar varios ejercicios y entre medio meter uno de estos. Ahora, todas las otras opciones, una función con potencia par o impar. Dos funciones, producto de potencias con potencia par impar o impar impar, todas van al parcial y generalmente alguna tomo, ¿sí? Entonces, este tema también va al parcial y también se toma. Ahora, empezamos a ver qué hacemos en cada caso. Vamos a empezar analizando a ver qué se hace en el caso de que tengamos una única función y tengamos una potencia impar. Digamos, siempre en el método que tenemos planteado, algo que podemos como a extrapolar, digamos, de lo que pasó con las integrales racionales, tiene que ver con, yo me encuentro con una integral que tiene una función en el integrando que a simple vista, o sea, que de primera instancia yo no puedo integrar de manera directa.
no tengo una regla de tabla, no tengo una simple relación que me permite integrarla de manera directa, ¿sí? Entonces, lo que sí podemos hacer es buscar cómo expresar esta función capaz de otra manera que me permita desarmar, desglosar y poder ir resolviendo por partecitas y llegar al resultado final. Fíjense que cuando encaramos las integrales racionales, ¿sí? Teníamos un cociente de dos funciones, de dos polinomios en realidad, que así como estaban yo no lo podía integrar. Pero lo que hago es buscar la manera de ese cociente de polinomios, expresarlo como una suma, ¿sí? De varias fracciones de polinomios que son más simples, por eso se llama descomposición en fracciones simples, y que yo puedo ir integrando cada una de estas por separado, ¿sí? Que cuando el numerador era de mayor grado que el denominador, entonces pasábamos primero por una división, pero esa división también nos permitía ese cociente de polinomio, expresarlo como la suma de dos términos. Uno era el cociente de esa división y el otro era de vuelta una fracción de resto sobre divisor. Entonces, de vuelta, ese cociente lo desarmé en dos términos que son más fáciles de integrar, ¿sí? Que en uno todavía tendré que seguir buscando descomposición en fracciones simples y en el otro podía ir a directa, ¿sí? Acá también pasamos por una parte intermedia en la que nosotros esta potencia, ¿sí? Que es una potencia de 2 o mayor a 2, también vamos a pasar por una parte intermedia donde la vamos a intentar desarmar o desglosar, la vamos a factoriar, esa es la palabra correcta, la vamos a factoriar y vamos a utilizar alguna sustitución trigonométrica que nos permita expresar esa función que así de entrada no la puedo integrar de manera directa en una descomposición, en un factoreo, no, en alguna forma en la cual yo pueda integrar sus partes de manera eh, inmediata o por un método simple como puede ser la sustitución, ¿sí? Y eso me permite llegar al resultado final. Entonces, lo primero que tenemos es una potencia impar. Recordemos que si estamos hablando de potencias impares son a la 3, a la 5, a la 7, ¿sí? Porque a la uno sería seno elevado a la uno de tabla directa. Entonces, estamos hablando de potencia 3 o más de 3, ¿sí? Lo primero que vamos a empezar es desarrollando, en el desarrollo de esta potencia usaremos una relación trigonométrica, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Que en realidad nosotros no la vamos a usar de manera directa, o sea, no vamos a directamente utilizar esta relación, sino que vamos a despejar el formato que a nosotros nos sirva. ¿A qué nos referimos con esto? Si acá la función trigonométrica es seno elevada al cubo, elevada a la quinta o lo que sea, de esta función, de esta igualdad, de esta relación trigonométrica fundamental, vamos a despejar el seno, ¿sí? Entonces, la relación fundamental es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Ahora, ¿qué me importa a mí? El seno cuadrado, o sea, mi función que yo tengo que integrar es un seno elevado a una potencia impar, despejo seno cuadrado. Entonces me quedará 1 menos coseno cuadrado. No me tocó eso. Me tocó coseno acá, un coseno elevado a la quinta. Listo. Entonces yo de esta relación trigonométrica fundamental voy a despejar coseno cuadrado y me va a quedar como 1 menos seno cuadrado. Entonces, ¿hace falta que yo me aprenda estas dos ecuaciones? No, acordate la trigonométrica fundamental y despejala que a vos te haga falta. Si es pasar un único término restando, nada más el despeje, ¿sí? Luego vamos a desglosar la potencia impar. Como nosotros sabemos que esta m es un número impar, deberíamos de acordarnos, pero si no, no lo vamos a recordar ahora, cómo se expresa un número impar con respecto a los números naturales, ¿sí? Si yo tengo un número impar, supongamos 5, lo vamos a hacer con 5 porque con 3 es demasiado fácil. 5 yo lo puedo desglosar como 2 por 1, 2 por 2, perdón. 2 por 2, espérate que vamos a quiero cambiar este color también. 2 por 2 más 1, ¿sí? 2 por 2 más 1. ¿A qué me refiero con esto? A nosotros lo que nos importa mucho acá es este valorcito de K, ¿sí?
este numerito K que está acá, ¿sí? Este valor de K es el que nosotros necesitamos, por así decir, determinar, ¿sí? Calcular cuál es. A ver qué me pregunta para acá. Perdón la redundancia. Entonces, sí o sí tiene que haber un exponente par y uno impar. Ahí ver cuál nos conviene con la ecuación que dice. No, porque en realidad si vos estás trabajando con una sola función trigonométrica, no vas a tener los dos exponentes, vas a tener uno solo. ¿Sí? O sea, si yo, mi ejercicio es la integral de seno al cubo de x, solo tengo la potencia impar. De hecho, esto que estamos viendo ahora, ¿sí? Es solo para funciones trigonométricas que estén elevadas a potencias impares. Ya dentro de un ratitito vemos qué hacemos cuando la función trigonométrica está elevada a una potencia par. ¿Se entendió, Isabel? Bueno, si no me volvés a preguntar. Mm, mm, mm. Sí, perfecto, listo. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es, vamos a desarmar esta potencia impar en el producto de 2 por algo, este algo es este valor K que yo quiero calcular, más uno, ¿sí? La fórmula es 2K más uno. ¿Cuánto tiene que valer K para que al multiplicarla por 2 y sumarle uno te dé la potencia a la que está elevada tu función trigonométrica? ¿Sí? Si mi potencia fuera 5, entonces yo necesito hacer 2 por 2 más uno para llegar al 5. Quiere decir que mi valor K este es igual a 2. Yo necesito sacar ese valor K. ¿Sí? Al 5 lo puedo desarmar como 2 por 2 más uno, ¿sí? Entonces, dos cosas hasta acá. Lo primero, de la relación fundamental de trigonometría, saber cuál de los dos tengo que despejar, seno o coseno, según qué función me tocó acá. Segundo, desarmar esa potencia a la 5 en un producto de 2 por algo, un número natural, más uno, ¿sí? Sacar cuánto vale esta K. Una vez que tenemos esto, según me haya tocado seno o coseno, que está elevado a una potencia impar, yo voy a utilizar alguna de estas dos estructuras que estamos viendo acá. Son exactamente iguales, lo único que cambia es la función trigonométrica principal que estamos analizando, ¿sí? Entonces, yo les dije recién, esta m, que recién pensamos que podía ser un 5, ¿sí? Se desarma como un producto de 2 por 2 más 1, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, 2 por 2 más uno, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque entonces ahora yo voy a utilizar de manera inversa la propiedad de potencia, ¿sí? Y de producto de potencias de igual base para desarmar este seno. A veces en la parte práctica, en el ejercicio, termina siendo más fácil que la explicación, ¿sí? Yo tengo un seno acá. Tengo un seno elevada a la quinta de x, ¿sí? No con este puntito, por ejemplo, se me hizo un puntito acá que no va. Acá. Un seno a la quinta de x, ¿sí? Seno a la quinta de x es lo mismo que seno elevada a la 2 por 2 más uno de x, siempre hablando de x, seno de x, ¿sí? ¿Cómo desarmo entonces ese seno a la quinta de x? Lo voy a desarmar como seno al cuadrado de x otra vez al cuadrado por seno de x, ¿sí? La estructura es, esa potencia impar va a ser un seno cuadrado elevado al valor k, ese que dijimos hace un ratito que necesitamos sacar, por un seno a la 1, ¿sí? Si yo tengo un seno al cubo de x, entonces esto sería igual a seno cuadrado de x por seno de x, ¿sí? Así. Espere que me quedó medio feo. Vamos a explicar, vamos a ponerlo de vuelta, a ver con amarillo. Se ve mejor. Un seno al cubo de x es lo mismo que un seno cuadrado de x por seno de x. Un seno a la séptima de x será lo mismo que un seno cuadrado de x elevado, ¿cuánto tiene que valer k? Si 7 es 2 por k más 1, ese k tiene que ser 3. 2 por 3, 6 más 1, 7. A la 3 por seno de x. Entonces, la estructura es un seno cuadrado por seno a la 1, pero ese seno al cuadrado va a estar elevado a ese valor k que sea necesario para llegar a la potencia, ¿sí? O sea, tengo que desglosar esta potencia impar
en esta estructura, ¿sí? Y acá lo hicimos con seno, pero si en vez de seno fuese coseno es exactamente lo mismo. Tengo un coseno elevado a la quinta de x, entonces tendré un coseno al cuadrado de x, otra vez al cuadrado, por un coseno a la 1, ¿sí? La estructura en la que desarmo, digamos, esta potencia impar es siempre la misma, ¿sí? El valor que va a cambiar es este, según sea a la 2, a la 3, a la 5, a la 7. Ese es el valor que cambia, ¿sí? Una vez que tengo esto planteado, vamos a ir por la sustitución trigonométrica. Esto que al principio les dije, de la integral de la trigonometría, vamos de vuelta. De la identidad trigonométrica fundamental de trigonometría, ustedes van a despejar seno cuadrado, coseno cuadrado, según la función que les tocó integrar, ¿sí? Si me tocó integrar una función de seno al cubo, a la quinta, a la séptima, voy a despejar seno cuadrado. Si me tocó coseno, voy a despejar coseno cuadrado. Entonces, primero desarmé en el paso anterior la potencia, ¿sí? Impar, y ahora voy a reemplazar ese seno cuadrado que está dentro del paréntesis o ese coseno cuadrado por la relación trigonométrica, ¿sí? Por la identidad trigonométrica en realidad. Entonces, en el lado izquierdo veníamos desarrollando lo que pasaba con haber trabajado una función seno. Entonces yo reemplacé acá el seno cuadrado de x por 1 menos coseno cuadrado, que lo traigo de mi relación trigonométrica, ¿sí? De mi identidad trigonométrica. Acá sustituí el coseno cuadrado de x por 1 menos seno cuadrado, ¿sí? Una vez que hice esta sustitución, que es sí o sí por esa identidad trigonométrica, voy a trabajar para resolver la integral que me quedó, o sea, para resolver esta integral por sustitución, ¿sí? Por el método de sustitución, pero lo que voy a elegir sustituir va a ser siempre la función que acabo de reemplazar. O sea, yo reemplacé el seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado, justamente esa función coseno, esta función coseno sin el cuadrado, ¿sí? Esta función coseno va a ser la que yo voy a elegir como u para sustituir en mi método de sustitución, ¿sí? En el caso de que estuviera trabajando con seno, ¿sí? No, no que estaba trabajando. A ver, la función que yo quería integrar era un coseno elevado a la quinta, a la séptima, al cubo. Sustituí el coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado y este seno, este es el que voy a tomar como u para el método de sustitución. Porque la primera sustitución que hice, el primer reemplazo que hice, no era para el método de sustitución en sí mismo, sino que era para utilizar la identidad trigonométrica, nada más, ¿sí? Recién ahora voy a resolver literalmente la integral por el método de sustitución con todo lo que implica el método de sustitución. Acuérdense que buscábamos una función que iba a ser nuestra función u, ¿sí? La variable auxiliar que tomábamos, y después teníamos que encontrar cuál era la equivalencia de diferenciales. Si yo sustituyo la función por una variable auxiliar y esa va a pasar a ser mi variable independiente, tengo que encontrar la relación entre diferenciales para justamente sustituir el diferencial de x que tenemos por acá, que también necesito sustituirlo, y en el caso de este otro diferencial de x que tenemos por acá, por una equivalencia con respecto a diferencial de u, porque estamos cambiando la variable independiente, ¿sí? Entonces, en el caso de coseno, que estábamos de este lado, ¿sí? Eh, el diferencial de u lo sacábamos como la derivada de u, ¿sí? Esto era u', ¿sí? Por diferencial de x. Despejo el diferencial de x, ¿sí? Y una vez que despeje, hago todas las sustituciones, la de la función y la del diferencial, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo acá. Este punto de partida es lo que teníamos acá, ¿sí? Ahora hago la sustitución, me queda esto que tenemos aquí, ¿sí? Fíjense que ese seno de x que nos quedaba pendiente se va a cancelar, ¿sí? Se va a simplificar en realidad con parte de lo que hicimos de la sustitución del diferencial.
y voy a llegar a una integral que solo tiene la variable u, que su única variable independiente es la u. Fíjense que tiene que haber coherencia aquí en lo planteado. Mi única variable independiente es la u, mi diferencial dice que voy a integrar en la variable independiente u, ¿sí? Ahí tiene que haber coherencia. No me tocó reemplazar coseno, me tocó reemplazar seno. Bueno, lo haré con seno. Encuentro de vuelta la equivalencia de diferenciales. Hago todas las sustituciones y me queda de esta manera. Acá se va a simplificar el coseno que había quedado pendiente de aquí. Y de vuelta llego a una estructura donde solo tengo variable independiente u diferencial coherente en esa variable independiente. ¿Sí? Sea el que sea que nos haya tocado. Una vez que llegué hasta ahí, hasta acá tenemos la explicación, integramos, ¿sí? Desarrollando la potencia que se nos haya planteado, porque acá va a depender cómo arrancó el ejercicio. Si nuestra función estaba elevada al cubo, si nuestra función estaba elevada a la quinta, si nuestra función estaba elevada a la séptima, porque de eso dependía este famoso valor K que hemos venido arrastrando a lo largo del ejercicio. Cuando la función con la que arrancamos es elevada al cubo, esa acá vale 1. Entonces acá esto vale 1, ni, y simplemente voy a integrar de manera directa cada término, ¿sí? Si nosotros la función arranca siendo la quinta, esa k ya vale 2. Entonces, cuando esta k vale 2, acá voy a tener que hacer el desarrollo de un binomio. Un binomio elevado al cuadrado, lo voy a tener que desarrollar. El cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, para poder después integrar cada término, ¿sí? De manera directa también, pero a cada término, ¿sí? Y si estuvo elevada a la séptima, este pasa a ser un 3. Entonces ahí tendré que hacer el desarrollo de un binomio al cubo, que tiene otra reglita, la primera al cubo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, ¿sí? Y el segundo al cubo. Y de vuelta, después de hacer el desarrollo de ese binomio al cubo, también voy a integrar cada uno de esos términos por separado, ¿sí? Pero va a depender entonces de que con qué potencia arranqué, qué es lo que pasa en este paso, ¿sí? Vamos a frenar un cachitín acá y vamos a ver uno desarrollado de estos impares. Vamos a estar yendo y viniendo para que no se haga tan larga la explicación y vayan viendo ejemplitos, ¿sí? Tiquititi, acá. Vamos a esperar que a ustedes se les visualice. Acá lo que tenemos en el ejemplo es el desarrollo de un seno elevado a la quinta, ¿sí? Un seno elevado a la quinta. Vamos a acercarnos un poquito más acá, así. Ahí. Acá tenemos un seno elevado a la quinta. Un segundito. Ahí está. Donde podemos ver cómo se desarrollaron toda esta parte. Entonces, ¿qué hacíamos desde el principio? Primero, tener en cuenta que como esta es una sola función que esté elevada a una potencia impar, quiere decir, cada vez que yo trabaje con potencias impares, siempre la identidad trigonométrica que voy a usar va a ser la fundamental, ¿sí? Como acá me tocó seno, ¿sí? Entonces yo de esa relación fundamental voy a despejar seno cuadrado y sé que es este el que voy a tener que utilizar, ¿sí? Cuando toque. Segundo paso, potencia 5, esa m que vale 5 la voy a desarmar como 2p más 1. La filmina les puse k, acá p es exactamente lo mismo, chicos, ¿sí? Si vale 5, quiere decir que ese p o ese k vale, mira, le vamos a cambiar la letrita acá para que no confundan. En la filmina les puse k y acá puse p, no me di cuenta que la había cambiado. Este sería k, ¿sí? Esta K vale 2, ¿sí? Entonces, ahora sé que este elevado a la 5 se va a desarmar como este seno elevado a la 2 por 2 más 1, ¿sí? Esto entre paréntesis, ¿sí? Que al desarmarlo es un
Seno elevado a la 2 por 2 quiere decir que es un seno cuadrado elevado de vuelta al cuadrado por el seno a la 1, ¿sí? Yo acá les hice como el paso por paso para que entiendan cómo vamos desarmando. En realidad, cuando pasamos de este 2 por 2 más 1 a este y este, acá hay una potencia que está elevada a la 1, ¿no es cierto? Acá está elevada a la 1. Ahí lo que hicimos fue la regla de potencias, digamos, la propiedad de potencias de igual base, que era sumar los exponentes. Acá es como que ya está sumado y lo vuelvo a desglosar en un producto de dos potencias que tienen evidentemente la misma base, el seno de x, ¿sí? En este, que es el 2 por 2 era el producto de potencias, perdón, la potencia de potencias, donde se multiplicaban los exponentes. Bueno, acá es como que lo vuelvo a desarmar en la potencia de potencia, ¿sí? Llegamos acá. Este es el punto donde queríamos llegar, ¿sí? Ya desarmé esa potencia a la 5 en un al cuadrado, que a su vez está al cuadrado por una potencia 1, ¿sí? Esta es la estructura que busco para las impares. Ahora viene el momento de la sustitución o del reemplazo por la identidad trigonométrica, ¿sí? Acá es el reemplazo por la identidad trigonométrica. Entonces, este seno cuadrado se reemplaza por el 1 menos coseno cuadrado, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Cuando ya llegue a este punto, recién ahora voy a resolver por sustitución, voy a resolver por integrales por sustitución, ¿sí? O sea, fíjense que todo el planteo de integrales trigonométricas van a ser toda una serie de adecuaciones y adaptaciones que tengo que hacer, ir pasando desarmar la potencia, utilizar una identidad trigonométrica para recién llegar a resolver por sustitución. Todas las integrales trigonométricas se terminan resolviendo por sustitución. Todas, la par, la impar, el producto par impar, el producto par par, el producto... ¿Estamos? El tema es que para poder llegar a esa sustitución yo tengo que hacer un montón de acomodamientos primero, ¿sí? El tema de integrales trigonométricas es poder resumirse, después de que ustedes vean toda la clase de hoy, cuando se sientan a estudiar, háganse un lindo resumito, un lindo cuadrito sinóptico, flechitas, lo que a ustedes les quede cómodo, de cómo son cada una de los pasos de adaptación en cada caso. Si tengo una función par, una impar, un producto par par, un producto par impar, un producto, sí, impar impar, para llegar a la sustitución. Porque en todos los van a terminar resolviendo por sustitución. Y lo otro importante es qué se sustituye. En las potencias impares, lo que yo sustituyo es la función que acabo de introducir cuando hago el reemplazo por la identidad trigonométrica. Esa es la que yo voy a sustituir. Yo hago el reemplazo por la identidad trigonométrica, esa función que acabo de introducir, esa va a ser mi u de sustitución, mi t, mi función a sustituir, ¿sí? Entonces, en este caso, la función a sustituir es el coseno de x. Esa va a ser mi variable t. Acá hicimos una sustitución en t, no en u, ¿sí? Entonces, si t es el coseno de x, el diferencial de t sobre x es t', ¿sí? Esto es t', que es menos coseno, menos seno de x, despejo diferencial de x, y esto es lo que yo voy a utilizar para sustituir. Entonces, fíjense que con respecto a este paso en el que estábamos, reemplace coseno de x por t y reemplace diferencial de x. Acá no lo reemplace, se ve que tipo, fui por partes, lo vamos a reemplazar todo junto. Me gusta reemplazar todo junto. Y reemplazamos diferencial de x por menos diferencial de t sobre seno de x, ¿sí? De esta manera le vamos a poner paréntesis por el signo menos que tiene ahí, ¿sí? Cuando ya tenemos todo sustituido, ¿sí? O sea, acá vinimos y sustituimos justamente la t y todo esto, ¿sí? Una vez que hemos sustituido todo esto, recién vamos a reacomodar y simplificar, ¿sí? Entonces fíjense que se simplifica el seno de x y este signo menos que está delante del diferencial de t, lo voy a sacar directamente porque es como que está multiplicado por menos 1 ahí, ¿sí? Entonces directamente lo voy a sacar.
A ver, que hay una pregunta. Mm, Profe, si el K fuese igual a 3 al momento de resolver la integral, en el último paso, ¿podría hacer un binomio cuadrado multiplicado por el mismo factor de potencia 1? Multiplicado por el mismo factor. O sea, vos te referís, a ver, Manuel, vos te referís a la función. Si la función era coseno al cuadrado, que fuera coseno. Ese sería tu factor, la función. Sí, nada, sí, bien. O sea, sí, evidentemente que va a ser eso, solamente que no a esa altura, o sea, cuando vos llegues al final, ya ese coseno, suponiendo que fuera coseno, no sé, ya se va a ver simplificado, porque es esto que te estoy mostrando acá, mira. Acá está a las 5, ¿no? Suponete que hubiese sido a la 3. Mira, me voy a correr un poquito para acá. Si hubiese sido a la 3, ya volvemos a esta explicación. Yo largaba de la integral de coseno al cubo, ¿sí? Cuando yo desarmé en coseno cuadrado por x por coseno, ¿sí? Y vengo y hago el reemplazo de 1 menos seno cuadrado de x por coseno de x hasta acá, cuando paso a hacer la sustitución, este coseno de x se va a ir, porque yo voy a tomar como mi variable a sustituir u, el seno de x solito, sin el cuadrado, ¿sí? Entonces yo voy a pasar a tener 1 menos u al cuadrado por coseno de x. El diferencial de x va a ser lo mismo que la derivada del seno, que en definitiva va a ser el coseno de x por diferencial de u. Y no, perdón. Volvamos a vuelta. Esto es diferencial de u y esto es de x, ¿sí? Esto es diferencial de u, esto es diferencial de x, entonces nos va a quedar diferencial de u sobre coseno de x, ¿sí? Como diferencial de x. Cuando yo venga y reemplace acá, voy a poner diferencial de u sobre coseno de x. Y este se va a ir con este. Entonces te va a terminar quedando el binomio, pero sin la otra función, ¿sí? Que es parecido a lo que pasa acá, solo que acá tenemos un paso más, eh, porque también está elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, para que te quede un binomio al cuadrado, tenés que partir por lo menos de una potencia 5, ¿sí? Si fuera 7, ya sería un binomio elevado al cubo, lo que queda, ¿sí? Pero en todos los casos, cuando lleguemos acá, la función que quedaba elevada a la potencia 1 se va a terminar simplificando con el cambio de diferencial que hacemos, con la equivalencia de diferenciales, ¿sí? Y nos vamos a terminar quedando en una integral, fíjense lo que tenemos acá, le voy a poner un poquitito más acá para que leamos este cartelito. Nos vamos a terminar quedando con una integral que solo va a tener la variable independiente que nosotros hemos sustituido, ¿sí? En este caso la letra t, ¿sí? Nosotros lo hacemos con la u, acá lo hicimos con la t, ¿sí? ¿Se entendió ahí, Manuel? Listo, perfecto, genial. Bien, fíjense que en este caso, como está elevada a la quinta, el ejercicio inicial era un seno elevado a la quinta, acá me queda un binomio al cuadrado. En el que yo les estaba mostrando recién del coseno al cubo, me quedaba simplemente el binomio y nada más, ¿sí? Pero acá está elevado al cuadrado. Entonces voy a tener que desarrollar ese binomio al cuadrado antes de poder integrar. Ojo, ojo y mil ojos, porque yo sé que ustedes en el fondo lo saben, pero es como que en ese momento les agarra un déjà vu profundo. No podemos distribuir la potencia en una suma y en una resta. No es distribuible la operación matemática de potencia sobre la suma y la resta. Por lo tanto, no puedo hacer 1 al cuadrado menos t al cuarta. ¿Está? O sea, no puedo hacer eso. Tengo que o desarrollar el binomio, que es lo que hemos hecho acá, primero al cuadrado, menos 2 por el primero por el segundo, más segundo al cuadrado, ¿sí? O poner los dos paréntesis, 1 menos t cuadrado por 1 menos t cuadrado y hacer toda la distributiva correspondiente, ¿sí? No hay distributiva de la potencia con respecto a la suma, ¿sí? Bueno, una vez que hice el desarrollo del binomio, fíjense que acá tenemos
desarrollado, espera, que se me va. Tenemos desarrollado el binomio, ¿sí? Acá tenemos desarrollado el binomio. Fíjense que este signito menos que dijimos es un factor, es un -1 que estaba multiplicando al diferencial, que lo saqué afuera del integral porque era un factor multiplicativo, una constante multiplicativa, ¿sí? Lo vuelvo a distribuir para que ya me quede con los signos, ¿sí? Y en este caso no es necesario que lo hagan, pero si yo me quiero ayudar para no equivocarme en qué regla de tabla tengo que usar para cada término, entonces puedo desarmar esta integral de la suma de funciones, ¿sí? En la integral de cada término, ¿sí? Pero fíjense que cada integral abre con el signo de integración y cierra con el diferencial. ¿Qué pasó acá? Yo tenía 1 al cuadrado. Entonces, me queda el menos afuera de esta función, de la integral, y me queda el diferencial de t, simplemente, porque tengo por 1, ¿sí? En el segundo caso, este menos, al distribuirse en cada uno de estos, este menos con este menos se me hace más, por eso me queda más 2 integral de t cuadrado. Y en el último, este menos con este más queda menos, entonces me queda menos la integral de t a la cuarta, ¿sí? Integro de manera directa por tabla potencias de t, ¿sí? Que serán todas las que tenemos acá desarrolladas. Ojo, terminé de integrar, se acabaron símbolos de integración y diferenciales, apareció la constante de integración. Integrales indefinidas. Tiene que estar la constante de integración. ¿Estamos? Siguiente paso. Volvemos a la sustitución, ¿sí? Recuerden que cuando vimos métodos de sustitución dijimos, la integral por sustitución no termina cuando yo desarrollo o resuelvo la integral en la variable auxiliar que yo tomé, que en este caso es la letra t. Termina cuando yo vuelvo a sustituir la variable auxiliar que había tomado por lo que yo consideré que era esa variable auxiliar, que en este caso para nosotros era coseno de x, ¿sí? Este coseno de x era t, entonces todos los lugares donde está t, vuelvo a reemplazar por coseno de x y recién ahí termina mi integral. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas? Vamos a salir de acá, vamos a ver el método par y después volvemos, ¿sí? Bien, vamos con el... esperen que tengo que cerrar esto para que... Acá. Bien, acá habíamos visto el impar, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando la situación es par. Vamos a dejarlo ahí un segundo. Espera, vamos a volver para atrás. ¿Qué pasa si a mí me toca integrar una única función trigonométrica todavía, pero ahora la potencia que tengo es par, ¿sí? Hay varias cosas que van a cambiar. Lo primero que va a cambiar es que por tratarse de una función con potencia par, por ser potencia par, la identidad trigonométrica que voy a utilizar es otra, ¿sí? No es la trigonométrica fundamental, sino que vamos a utilizar esta identidad trigonométrica que se trata de la del doble del ángulo que le salen llamar, ¿sí? Es coseno cuadrado menos seno cuadrado igual al coseno de 2x, ¿sí? La verdad es que lo mismo no la vamos a usar así como está planteada, sino que la vamos a usar en alguno de estos dos formatos. O sea, yo les diría que en este caso, fíjense cómo les cambio la diferencia entre una situación y la otra. En el de impar, con que te sepas la identidad trigonométrica fundamental, despeja vos el seno y el cuadrado, porque es el coseno o el seno cuadrado, porque es pasar un término restando, nada más. En cambio, acá tiene un par de cositas más que pasar un término restando, porque hay un par de reemplazos, ¿sí? Que hay que hacer para llegar acá. Entonces, aprendete estas, ¿sí? Si es seno cuadrado, es un medio, ¿sí? Por 1 menos el coseno de 2x. Si es coseno cuadrado, es un medio por 1, pero es más
coseno de 2x. O sea, fíjense que la única diferencia es un signo. Reemplazar seno cuadrado es con el signo menos. Reemplazar coseno cuadrado es con el signo más. Es la única diferencia entre estas dos expresiones, ¿sí? Entonces, acá lo que me tengo que aprender son estas dos estructuras, ¿sí? ¿Cuándo uso esto? Cuando la potencia que voy a trabajar es par, sea seno o sea coseno, ¿sí? Lo otro que seguimos haciendo a continuación, me estoy olvidando una partecita. Acá también lo que puede pasar es que en el desarrollo de potencias pares, a veces tenemos que utilizar la identidad trigonométrica más de una vez. En la potencia impar esto no sucede, ¿sí? Pero en la potencia par a veces necesitamos utilizar este reemplazo varias veces, ¿sí? Y va cambiando el argumento de la función trigonométrica a sustituir. Entonces, por ejemplo, ay, en el caso en el que nosotros tenemos seno de x, seno cuadrado, pero de x, la función que surge es el coseno de 2x, ¿sí? Pero si en vez de tener el seno de x tenemos el seno cuadrado de 3x, o sea, lo que cambió es el argumento, ¿sí? Lo que cambió es el argumento. Este argumento cambió aquí. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que el argumento del coseno siempre es el doble, ¿sí? El doble del que teníamos acá. Si acá teníamos 3x, allá tendremos 6. Si acá hubiésemos tenido 2x, acá hubiésemos, en coseno hubiésemos tenido 4. Y esto es indiferente de si el punto de partida es una función de seno o es una de coseno. Tiene que ver con el argumento. La función de partida es el seno cuadrado de una x, de 2x, de 3x, de un medio de x, ¿sí? Va a terminar siendo un medio de 1 menos coseno, y si en vez de partir de un seno partimos de un coseno, acá lo que cambia es el signo más, pero siempre el argumento es el doble del argumento que teníamos acá, ¿sí? ¿Se va entendiendo? A ver, chicos, un segundo, creo que no pasa nada, pero denme un segundo, ya sé. Perdón, chicos, acá estoy de vuelta. No pasa nada. Bien, seguimos entonces. Esto va a suceder sobre todo en la parte final del desarrollo del ejercicio, donde a veces van a aparecer estas funciones a sustituir que tienen un argumento distinto, ¿sí? Que siempre van a tener potencia par, y por eso tenemos que utilizar este tipo de identidad trigonométrica para resolver, ¿sí? Bien, seguimos. Vamos con la parte de la potencia. Fíjense que la estructura es muy similar de lo que hicimos cuando vamos con una potencia impar, ¿sí? O sea, partimos de que identificar el tipo de potencia, si es par o impar, y eso nos va a llevar al tipo de identidad trigonométrica que vamos a utilizar para el reemplazo, ¿sí? Una vez que identificamos cuál es la que vamos a utilizar, sabiendo que tengo que despejar en el caso del impar o cuáles de las dos que acabamos de ver tengo que usar en el caso de la par, vamos a ir a desarmar la potencia que me tocó. En el caso del impar, como era un número impar, era 2 por un numerito k más 1. En el caso de la par, simplemente va a ser 2p. Y lo que yo tengo que definir es cuánto vale esta p, ¿sí? Partamos de la base de que como mínimo la potencia va a ser 2. Entonces voy a tener 2, 4, 6, 8, ¿sí? Entonces, lo que acá va a pasar es que este P va a depender del valor del punto de partida que tengamos. Si tenemos un seno cuadrado,
Entonces simplemente esta potencia n vale 2, p está valiendo 1. No va a haber mucho que hacer acá. En el caso de que sea un seno a la cuarta o un coseno a la cuarta, supongamos un coseno a la cuarta acá, entonces esto se va a terminar desglosando siempre en un coseno cuadrado elevado a la 2, ¿sí? Fíjense que la unidad básica, digamos, que estamos tomando para todas las integrales trigonométricas es el seno cuadrado o el coseno cuadrado, ¿sí? Entonces, desarmamos la potencia que nos tocó en un producto de potencias que logren llegar a la potencia que nos tocó integrar, partiendo de que la unidad básica va a ser el seno cuadrado o el coseno cuadrado, ¿sí? Una vez que tenemos eso, hacemos el reemplazo por la relación trigonométrica que nos toque, según sea seno o coseno cuadrado la que estemos necesitando reemplazar, ¿sí? Fíjense que acá hicimos el desarrollo con una función que partía de seno, ¿sí? Y yo reemplacé este seno cuadrado, ¿no es cierto? Ah, tenemos de los dos lados, mira. Acá reemplacé el seno cuadrado de x por la relación correspondiente trigonométrica de seno. Y en este otro caso, reemplazo el coseno cuadrado de x por la relación trigonométrica correspondiente. ¿Sí? Fíjense que siempre me va quedando elevado a la p, porque esa p es la que va a variar en función de si partir de una potencia al cuadrado, una potencia a la cuarta, una potencia a la sexta, ¿sí? Lo mismo que acá, ¿sí? ¿Qué es lo importante acá? Que así como hace un ratito les dije, ojo, la potencia no es distributiva con respecto a la suma y la resta, recordemos eso bien siempre, sí es distributiva con respecto a la multiplicación o el producto. Entonces, este producto que tenemos acá, ¿sí? Va a ser algo que sí nos va a permitir distribuir esta potencia P. Entonces esta potencia P se va a distribuir en este paréntesis 1 menos el coseno de 2x y este 1/2, ¿sí? Se va a distribuir en esos dos factores. No son términos, son factores, ¿sí? Y ese 1/2 elevado a la p va a salir afuera del símbolo de integración porque es un coeficiente, ¿sí? Mientras que lo que nos va a quedar para integrar adentro va a ser 1 menos el coseno de 2x o 1 más coseno de 2x, dependiendo si yo cuando arranqué desde coseno o arranqué desde seno, ¿sí? A elevado a potencia par. Una vez que llegué hasta acá, todo esto fue el acomodamiento necesario para poder llegar a la sustitución. Yo empecé diciéndoles, las integrales trigonométricas siempre se terminan resolviendo por sustitución. El tema es, ¿qué tengo que hacer en cada paso para hacer toda la previa para llegar a esa sustitución? Y qué se usa, qué se elige como unidad a sustituir en el proceso de sustitución. En el caso de las impares, tienen todo ese procesito para llegar a la sustitución y lo que sustituyo es la función trigonométrica, seno o coseno, la que recién acabo de introducir cuando reemplazo la identidad trigonométrica. En el caso de las pares, no. En el caso de las pares vamos a elegir como unidad a sustituir el argumento, el argumento de este coseno que tenemos acá. Esta va a ser nuestra u a sustituir y esta va a ser nuestra u a sustituir. No se sustituye la función trigonométrica, sino el argumento de la función trigonométrica. ¿Sí? Que acabamos de poner cuando hacemos la sustitución, el reemplazo de la identidad trigonométrica. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? Que dependiendo de qué potencia partimos, este valor P puede ser 1 y que acá solo tenga un binomio, o puede ser 2 y tener un binomio al cuadrado, o puede ser 3 y tener un binomio al cubo. Igual que nos pasó con la anterior, vamos a tener que desarrollar, si la potencia esa P vale 2 o 3, desarrollar el binomio elevado al cuadrado o elevado al cubo. Eso nos va a llevar a que en el caso de que realmente esté elevado al cuadrado o al cubo, acá nos van a surgir varios cosenos con diferentes argumentos llegado un momento, porque hay que volver a sustituir las funciones de potencia par,
¿sí? Por identidades trigonométricas una y otra vez. Entonces vamos a ver este ejemplo directamente con un ejercicio, ¿sí? Salimos de acá, vamos de vuelta a la pizarra. ¿Qué me preguntaban por acá? Hola, profe, disculpe, sí, ya lo aclaró antes, pero entran las integrales racionales con raíces complejas y las integrales irracionales al parcial. No estás viniendo a clase, Emily. Em, Así es, ya lo aclaré, te lo vuelvo a aclarar por las dudas. No entran las integrales irracionales al parcial, ni tampoco las racionales de raíces complejas. Las irracionales, ninguna de esas dos las vemos en clase, ¿sí? Las pueden ver. Para las racionales de raíces complejas les recomendé el apunte práctica de análisis matemático de Raúl Capagli, que está bien desarrollado y de manera simple, digamos, entendible. Para las irracionales directamente vean las del Stewart, ¿sí? O si quieren ver las del apunte de Quinteros, que creo que siguen estando, por lo menos hasta la última vez que yo vi el apunte. Eh, no son muy difíciles, digamos, sobre todo porque para las irracionales se ve un par de modelos, digamos, no todas, para los finales, pero no para los ejercicios del parcial, digamos, ¿sí? Bien, vamos a desarrollar entonces un ejercicio con una potencia par, ¿sí? Acá tenemos entonces un- una potencia par elevada a la cuarta, ¿sí? Acá tenemos un seno elevado a la cuarta. Lo primero que tenemos que reconocer es, como es seno y está elevado a la cuarta, ¿cuál es la identidad trigonométrica que vamos a necesitar? ¿Sí? Fíjense que la tenemos por acá, seno a la cuarta, perdón, seno al cuadrado, era con el signo menos, ¿sí? Y como en una primera instancia yo voy a utilizar seno al cuadrado de x con argumento x, la que yo voy a utilizar para reemplazar es el argumento de coseno 2x, ¿sí? Lo segundo que tenemos que analizar es cómo desarmar esta potencia. Como esta potencia es 4 y siempre se representa como 2 por p, entonces en realidad mi p va a estar valiendo 2, ¿sí? Entonces este seno a la cuarta en realidad va a ser un seno al cuadrado que va a estar elevado nuevamente al cuadrado, ¿sí? Una vez que yo desglosé, desarmé en un producto esa potencia, ahí paso a hacer la sustitución necesaria, ¿sí? Entonces, ese seno cuadrado lo reemplazo por un medio de 1 menos coseno de 2x, hago el reemplazo correspondiente. Fíjense que acá la potencia P vale 2, ¿sí? Entonces me queda primero distribuir sobre la multiplicación. Bueno, vamos a hacer un acercamiento acá, ¿sí? Distribuir sobre esta multiplicación. No estoy distribuyendo en este binomio, ¿sí? Esta potencia se distribuye en la multiplicación. Entonces, si un medio elevado al cuadrado va a terminar valiendo un cuarto y se va a ir afuera del símbolo de integración porque es un coeficiente, ¿sí? Pero luego, ese binomio de 1 menos coseno de 2x que me queda elevado al cuadrado, no lo voy a poder distribuir, porque ahora es una suma, ¿sí? Entonces, como no lo puedo distribuir, lo que hago es desarrollar ese binomio, ¿sí? Desarrollo ese binomio. Entonces, desarrollo el binomio y me queda tres términos, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá. Tres términos. 1 menos 2 por el coseno de 2x más, y fíjense que paso a tener coseno cuadrado de 2x. O sea, vuelvo a tener una potencia par de una función trigonométrica coseno, ¿sí? Cuando nosotros empezamos lo que teníamos que integrar era seno, seno a la cuarta, pero al hacer el desarrollo del binomio, vuelvo a caer en una potencia par de una función trigonométrica para integrar. Entonces, si yo acá separo este integral en términos, ¿sí? Acá el primer término va a ser integrar el diferencial de x. En el segundo sacaré afuera el menos 2 y tendré que integrar coseno 2x. En este tendré que... Cuando llegue acá, de vuelta tengo una potencia par que integrar. Entonces como que vuelvo a arrancar con otra integral trigonométrica dentro de la trigonométrica, ¿sí? Esto es muy común en las potencias pares, porque en la impar esto no me pasa, ¿sí? Me pasa en la par. Entonces, ¿qué pasa en la par? Que tengo que volver a sustituir. Lo que yo acá uso es
un reemplazo solo de la identidad trigonométrica. Fíjense que cuando acá esta potencia par la desarmé en seno cuadrado al cuadrado, yo reemplacé seno cuadrado por la identidad trigonométrica que teníamos por aquí arriba, ¿sí? Ahora vamos a utilizar, me voy a correr un poco, no, vamos a achicarnos para que se vea todo, porque mejor que se hace. Ahora vamos a utilizar la misma identidad trigonométrica en definitiva. No, perdón, no es la misma. Partimos de la misma identidad trigonométrica, pero despejando la otra función, porque ahora lo que yo necesito reemplazar es coseno, ¿sí? Adaptándola al argumento que corresponde. Veo que hay una mano levantada, ya Sí, atiendo, mía, ¿sí? mía. Ahí va mía, un segundito. Este este argumento que ahora es 2x significa que cuando yo tome la identidad a reemplazar, ¿sí? Que ahora va a ser con signo más porque estoy partiendo de coseno en vez de seno, ese argumento tiene que ser el doble el que voy a aplicar en este coseno que va a aparecer, ¿sí? Dale mía, pregunta. Abrí el micrófono así más fácil. No, profe, ya está. No me había quedado claro por qué era más, pero claro, porque estamos usando el coseno ahora. Ahí me di cuenta. Gracias, Exacto. perdón. Eso, es solo por eso, porque acuérdense que a diferencia de lo que pasa para las impares, que yo despejo de la principal el seno o el coseno, entonces cuadrado, entonces me queda la otra función, en esta, la forma, al despejarse desde la identidad que se utiliza en las potencias pares, también hay que hacer un reemplazo. Entonces, no cambia la función que aparece acá, solo cambia el signo. Si yo lo que quería reemplazar es seno, hay menos, y si yo lo que quería reemplazar era un coseno cuadrado, es un signo más, pero la función no cambia, ¿sí? Y siempre tengo que tener cuidado con de qué argumento parto para plantear cuál va a ser el argumento que va a quedar acá, que siempre va a ser el doble, ¿sí? Multiplicado por 2, ¿sí? Bien, importantísima la adaptación entonces. Entonces, este coseno cuadrado de 2x se reemplazó por un medio de 1 más el coseno de 4x, ¿sí? Todo esto quedó contenido en este término. Este término reemplacé por todo esto. Entonces, como mi intención es separar el integral de cada término, este un medio que multiplica acá adelante, este un medio, yo lo distribuyo en cada término. Le distribuyo en el 1, lo distribuyo en el coseno de 4x. ¿Sí? Fíjense que me queda un medio más un medio por el coseno de 4x. Entonces, este numerito, que es un coeficiente simplemente, no, es una constante, un término independiente, ¿sí? Lo voy a juntar con este 1 que también es término independiente. Y ahora sí separaré la integral de cada término para poder ir identificando cuáles son los coeficientes que salen por fuera del símbolo de integración, ¿sí? Entonces tengo 3 medios menos 2 por el coseno de 2x más un medio por el coseno de 4x. Ojo que todo esto sigue estando multiplicado por el 1/4 que habíamos sacado arriba de por allá arribita. Muy importante el uso correcto de paréntesis y corchetes, ¿sí? Ahora resuelvo por sustitución y por tabla en el caso de lo que corresponde, ¿sí? En este caso, este 3 medios también sale, ¿no es cierto? Este 3 medios también es un coeficiente que sale, ¿sí? Y yo voy a integrar solo el diferencial. En estos dos casos voy a integrar por sustitución, pero recuerden que en la potencia par lo que se sustituye es el argumento de la función coseno y no la función en sí misma, ¿sí? Entonces voy a tener que hacer dos sustituciones distintas. Una para este coseno de 2x, donde la unidad a sustituir va a ser 2x, y otra para el coseno de esta 4x, donde la unidad a sustituir van a ser estas 4x, ¿sí? Lo vemos acá. Entonces, en el caso del 2x, si mi u son 2x, planteo la derivada, el cociente de diferenciales, despejo diferencial de x, y para esta u, que es 2x, el reemplazo del diferencial es un medio por el diferencial de u, que es lo que tenemos planteado acá, ¿sí? En esta partecita. Este un medio sale multiplicando, se va a juntar con este 2 que ya estaba acá afuera. Fíjense que acá saqué el 3 medio del primer término, ¿sí? Que habíamos planteado recién. Para la segunda sustitución reemplazo este 4x, acá le utilizamos la variable auxiliar b corta, ¿sí?
Entonces, en la equivalencia de diferenciales, esto es un cuarto por diferencial de b, ¿sí? Para reemplazar el diferencial de x. Esta es la sustitución, ¿sí? Saco afuera el coeficiente y paso a resolver las integrales inmediatas, ¿sí? Los cosenos son coseno de u o coseno de b, me va a dar en todos los casos eh, el seno, ¿sí? De u o de b correspondiente, sin cambio de signo, eso es lo que quería decir, sin cambio de signo, porque estamos integrando, no derivando, ¿sí? Integrando. Y acomodo coeficientes, agrupo coeficientes y el último paso vuelvo a sustituir por lo que valía cada variable auxiliar. Entonces esta u son 2x, esta b son 4x, ¿sí? Este un cuarto que estaba por fuera se distribuye en cada término, ¿sí? Y llego al resultado final. ¿Estamos hasta ahí? Bien, esto fue un ejemplito de potencia par. Traigo acá una opción Z, le vamos a llamar. ¿Por qué? Porque no es la forma habitual, pero no está mal. Es otra forma de resolverlo y para algunos les resulta más fácil esto, ¿sí? Acá depende literalmente, absolutamente de lo que ustedes estén acostumbrados a hacer, ¿sí? O lo que les termine resultando más fácil. Este planteamiento lo que hace es desarmar las potencias pares en productos, ¿sí? Donde las unidades son siempre el seno o el coseno elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este seno a la cuarta, en vez de ser un seno al cuadrado a su vez elevado al cuadrado, y plantear esta potencia P, lo resolvemos como un seno cuadrado por seno cuadrado de vuelta, ¿sí? Y lo que cambia es que en el momento de reemplazar por la identidad trigonométrica, yo hago dos reemplazos, porque es el mismo, o sea, porque la unidad es la misma, es seno cuadrado, pero cada seno cuadrado se reemplaza por la identidad trigonométrica que hemos planteado, ¿sí? En este caso con el signo menos, porque era seno. Nos queda un producto de todo esto, se juntan los coeficientes y salen afuera, y acá hay que hacer propiedad distributiva. En este momento en el que caemos a propiedad distributiva y hacemos uno por el menos coseno y este por este más, vamos a llegar al mismo lugar donde llegamos, me vuelvo al ejercicio anterior porque esta, donde llegamos cuando desarrollamos la potencia, el binomio elevado al cuadrado. Cuando yo desarrollo este binomio al cuadrado y me queda 1 menos 2 por el coseno de 2x más el coseno cuadrado de 2x, a partir de acá el ejercicio se desarrolla igual para los dos. O sea, la única diferencia es en la primera parte, porque a partir de este punto el ejercicio empieza a ser lo mismo. Fíjense que acá, cuando desarrollemos estas distributivas, vamos a agrupar, ¿no es cierto? Y me va a quedar 1 menos 2, este por este es menos 2 coseno de 2x más coseno cuadrado de 2x, ¿sí? Así, por el diferencial de x. Por supuesto que primero van a tener cuatro términos y después van a agrupar, ¿no? O sea, en una primera instancia, espera, en una primera instancia van a tener acá menos coseno de 2x menos coseno de 2x y esto otro, cuando junten estos dos, es lo mismo que menos 2 coseno de x, ¿sí? Y adelante sigue estando el 1/4 por acá. Entonces, a partir de acá, el ejercicio se desarrolla igual. Digamos, la única diferencia de planteamiento es al principio, ¿sí? En desglosar ese producto de potencias como potencia de potencia, perdón, ese producto de exponencia del exponente como potencia de potencia o en horizontal de esta manera, ¿sí? Pero nada más, no cambia nada más. Bien, frenamos acá y vamos a ver cómo se desarrollan los productos, ¿sí? Los productos de potencia.
Acá. Bien, esto era potencia par. Productos de potencia, ¿sí? Nosotros vamos a ver dos productos de potencia solamente. El producto de potencia par-impar y el producto de potencia impar-impar, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos situaciones. En, en las dos, la resolución va a ser prácticamente la misma, en estas dos, porque justamente la que dejamos afuera, que es la par-par, es la que se resuelve distinto, ¿sí? Bien. Lo mismo yo les voy a tirar una idea de qué pasa en esa otra, pero no me voy a meter tanto. ¿Qué pasa en el producto de potencia par-impar? Si yo tengo un producto de potencia par-impar, siempre voy a desarrollar la potencia impar, ¿sí? Acá. En el que uno de ellas es una potencia impar y el otro es una potencia par, se trabaja desarrollando la potencia impar. Yo voy a hacer todo el planteamiento desarrollando la potencia impar y la potencia par es como que se va a acoplar y en un momento va a quedar en el medio del desarrollo resuelta, ¿sí? Pero en el caso de tener una impar y una par, porque hay un producto de dos funciones de las cuales una trae potencia par y la otra impar, desarrollo la potencia impar que la otra va a quedar ensamblada en el desarrollo, ¿sí? En el caso de tener dos potencias impares, siempre se desarrolla la potencia impar de menor grado, ¿sí? Siempre es más sencillo el cálculo si elegimos trabajar con la más pequeña, ¿sí? Una de las potencias impares, siempre la más pequeña. Vamos a desarrollar de las dos potencias impares, que haya la más pequeña. ¿Qué pasa si son iguales? Elegí la que quieras, ¿sí? Si las dos están elevadas al cubo, si las dos están elevadas a la quinta, elegí la que vos quieras, ¿sí? Bien, entonces, salimos de acá. Vamos al ejercicio. Producto de potencia par-impar, ¿sí? En el caso de potencia par-impar, habíamos dicho de que se desarrolla la potencia impar, ¿sí? Acá lo volvemos a tener, vamos a volverlo a subrayar acá. Se trabaja desarrollando la potencia impar. Entonces, tenemos el producto de el seno a la quinta de x por el coseno al cuadrado de x, ¿sí? Como en este caso la potencia impar es la que lleva el seno, que es estar elevado a la 5, voy a desarrollar el ejercicio como si desarrollara solo esa potencia, ¿sí? Lo otro lo voy arrastrando. ¿Hasta cuándo lo voy arrastrando? Hasta el momento de resolver por sustitución. En ese momento es que se va a resolver esa parte de la potencia par, ¿sí? Fíjense que em, lo primero era definir cuál era la identidad trigonométrica a utilizar. Como nosotros teníamos seno elevado a la quinta, entonces la identidad trigonométrica que voy a usar es la fundamental, despejando seno cuadrado. O sea, me queda 1 menos coseno cuadrado. La potencia a la 5 la puedo desarmar como un 2 por 2 más 1, ¿sí? Entonces ese seno a la quinta se resuelve como un seno al cuadrado a su vez elevado al cuadrado por seno de x, ¿sí? Fíjense que el coseno cuadrado simplemente lo arrastro, no le hago nada por ahora. Cuando llegábamos acá utilizábamos la identidad trigonométrica. Seno cuadrado es lo mismo que 1 menos coseno cuadrado. Tenemos ese planteamiento acá. Y una vez que llegamos hasta ahí, ahora vamos a resolver por sustitución. Cuando trabajábamos con potencias impares, lo que sustituyo es la función, no el argumento, la función. Entonces, lo que yo acabo de agregar es este 1 menos coseno cuadrado. Lo que voy a tomar como unidad para sustituir es el coseno cuadrado. Acá es donde se incluye a la potencia par, ¿sí? Porque cuando yo hago la sustitución, fíjense que si mi u es coseno de x, entonces la equivalencia de diferenciales va a ser menos 1 sobre el seno de x por el diferencial de u.
En el momento en el que sustituyo este coseno cuadrado por u cuadrada, este coseno cuadrado también se sustituye por u, ¿sí? Cuadrada. Ahí es donde sustituyo la función, ¿sí? Y este seno se termina resolviendo, se simplifica cuando sustituyo el diferencial, ¿sí? Una vez que tengo todo esto, paso en limpio, saco coeficientes hacia afuera, lo único que va a salir va a ser este signito menos, ¿sí? Acá, este signito menos que sale para acá afuera, ¿sí? Entonces ahí hago el desarrollo de este binomio, por un lado, porque me queda este binomio elevado al cuadrado, esta u cuadrada sigue ahí como picando, ¿sí? Una vez que desarrolle este binomio al cuadrado, que ya está acá, hago la distributiva de esta u cuadrada. Entonces me quedan todos estos términos, ¿sí? Vuelvo a meter este signo menos. Fíjense que acá, si yo antes no lo hubiese sacado este signo menos, medio como que era más o menos lo mismo, lo podría haber dejado distribuido en este punto. También lo puedo dejar afuera y distribuirlo cuando ya haya resuelto las integrales, ¿sí? No hay una regla acá. Una vez que tenemos eso, desarmamos en la descomposición, ¿sí? Fíjense que ahora sí, descomponemos el primer término, el segundo término sacando el coeficiente, el tercer término, ¿sí? Y resolvemos directamente por tabla porque son potencias de u. Último paso, la u que teníamos, ¿sí? La vuelvo a reemplazar por la función trigonométrica que he elegido, que en este caso era coseno, ¿sí? Entonces recién ahí llegué a mi función primitiva, nunca olvidarme que en cuanto se resuelve la integral, la última integral, aparece la constante de integración, no olvidarme la constante de integración, ¿sí? O sea, no es tan difícil cuando tenemos producto par-impar, porque en realidad, ¿sí? Siempre vamos a desarrollar la potencia impar. ¿Qué pasa si en vez de eso tenemos un producto impar-impar como podemos tener acá, ¿sí? En el caso en el que teníamos producto impar-impar, siempre vamos a desarrollar la potencia, una de las potencias impares, tratando de que siempre sea la más pequeña, porque eso es lo que lo va a hacer más sencillo, ¿sí? Entonces, en este caso, en el que teníamos el producto de seno al cubo por coseno a la quinta, me quedo con el seno al cubo para desarrollar, que el coseno a la quinta solito se va a ir introduciendo, ¿sí? Entonces, de vuelta, la identidad a utilizar, la misma, seno cuadrado igual a 1 menos coseno cuadrado, ¿sí? Acá, como está el cubo, nosotros como partimos del cubo, es simplemente el producto de seno al cuadrado por seno a la 1, ¿sí? Ya no tenemos elevado a otra potencia. Hacemos el reemplazo de la función perdón, de la identidad trigonométrica, ¿sí? Y una vez que tenemos esto, pasamos a resolver por sustitución, ¿sí? Fíjense que la resolución por sustitución, en el caso de potencia impar, siempre es sustituyendo la función, ¿sí? Esas son las diferencias que tengo que marcar. Cuando trabajo con potencia impar, sustituyo la función. Cuando trabajo con potencia par, sustituyo el argumento del coseno, ¿sí? Bien, sustituí por la función. Mi función va a ser coseno de x sin el cuadrado, ¿sí? Esta es mi u, si esta es mi u, de acuerdo al cociente diferencial es que es la derivada, despejo el diferencial de x y me vengo acá y donde hay coseno es u. Entonces acá tengo u al cuadrado, este seno queda pendiente, que queda acá, este coseno a la quinta pasa a ser una u a la quinta porque yo lo que estoy sustituyendo es coseno, ¿sí? Y el diferencial pasó a ser todo esto otro, donde se me va a simplificar este seno con este seno. Ojo con este signo menos que sale multiplicando, ¿sí? O puede quedar adelante multiplicando también. Y en el último paso hago la distributiva de esta u con estos dos términos del paréntesis, ¿sí? Acá podría ser dos pasos esto si no me trabo mucho, ¿sí? Cuando ya tenemos esto, directamente se resuelve por integrales inmediatas porque son potencias simplemente. Y como último paso volvemos a sustituir, ¿sí? U por lo que era U, que para nosotros en este caso era coseno. ¿Sí?
Entonces, la verdad es que producto de potencias no es tan difícil porque como solamente vamos a ver la par impar y la impar impar, desarrollamos siempre el impar, ¿sí? Lo único que tengo que tener en cuenta es que en el caso de que sean dos impares, desarrollarla de menor valor, ¿sí? Menor potencia. ¿Qué nos quedaba acá? Bien. Este diagramita, ¿sí? Que no lo hago más grande en la hoja, se los voy mostrando así, porque después cuando hacemos la filmina, si no, no sale tan bien. Con estas integrales trigonométricas, acabamos de terminar de ver integrales indefinidas, ¿sí? Con esto termina indefinidas. Entonces, ¿qué es importante? Tratar de analizar cuándo tengo que utilizar cada método de integración en integrales indefinidas. Esto lo que es más o menos una estructura, ¿sí? Para irme preguntando algo, para ir definiendo si aplico un método u otro método, ¿sí? Lo primero que hago, dice, es leer la expresión y plantear que tengo un integral indefinido. ¿Por qué? Porque ya la clase que viene vamos a ver lo que son las integrales definidas y ya el planteamiento desde el vamos es distinto. Entonces, si cuando yo veo el ejercicio está planteado para que sea una integral indefinida, bueno, bien, seguimos por acá. ¿Es inmediata? ¿Qué significa que es inmediata? ¿Es una integral de tabla directamente? ¿La reconozco directamente en la tabla? Si digo que sí, se resuelve por ahí, ya se acabó. Ahora, si digo que no, me voy a preguntar si puedo extraer alguna constante, ¿sí? Porque capaz que extrayendo constantes ya sí me deja eh, realizar, digamos, el método, digamos, de inmediatas, ¿sí? Si fuera por eso. Si se puede extraer, extraigo integrales, ¿sí? Si no, me voy a fijar si se puede descomponer. Si puede descomponer, descompongo. ¿Se puede sustituir? Sí, sustituyo. En todos los casos, ¿sí? Sea extraer, descomponer o sustituir, luego de hacer eso me vuelvo a leer la expresión y volverme a preguntar si es inmediata, si extraje una constante, vuelvo a leer, ¿es inmediata? No. ¿Hay constante? No, ya las extraje antes. ¿Puedo descomponer? Descompongo. Listo, me vuelvo. Esperen que lo vamos a hacer con este que se ve mejor. Descompongo, me vuelvo. ¿Es inmediata? ¿Hay constante? ¿Puedo descomponer? No. Sustituyo. ¿Puedo descomponer? Sí, sustituyo. Me vuelvo. ¿Es inmediata? No. No tengo más nada que hacer, ya no puedo sustituir, entonces sigo. Fíjense que lo primero que me voy a preguntar es si es racional. No es por sustitución, primero me pregunto si es racional, porque ya me pregunté si era inmediata y dije que no, ya me pregunté si es sustitución y dije que no, entonces me pregunté, ¿es racional? Es fácil darme cuenta si es racional, porque tiene que haber un cociente de dos polinomios, ¿sí? No hay un cociente de dos polinomios, listo, no es racional. Sí hay un cociente de dos polinomios, bueno, entonces ahora fíjate, ya probaste con inmediata, ya probaste con sustitución, listo, entonces ahora seguí. ¿Será de raíces reales distintas, de raíces reales iguales o de raíces complejas conjugadas? ¿Se puede hacer directa la descomposición en fracciones simples o hay que hacer la división? ¿Sí? Primero sería eso y después, cuando llegamos a descomposición, preguntar el tema de las raíces. Bien, ¿no se puede hacer eso? Me voy a preguntar si es irracional. Esta parte no las vamos a saltear nosotros porque nosotros no vimos irracionales, ¿sí? Entonces me voy a preguntar si es trigonométrica. ¿Es trigonométrica? ¿Por qué me pregunto si es trigonométrica antes que lo otro? Porque la verdad que los trigonométricas saltan a simple vista, porque es o una función trigonométrica sola, seno, coseno, elevada a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, o un producto de senos y cosenos. Entonces no tiene muchas más cosas que verse que eso, ¿sí? Si digo que sí, resuelvo, si digo que no, sigo. Y me pregunto, ¿puede ser por partes? Bueno, en cualquiera de esos puedo llegar al final, ¿sí? Del ejercicio o tener que retroalimentarme, o sea, retroalimentar hacia arriba o en este caso hacia el otro, hacia resolver simplemente, ¿sí? Bien, esto era como una idea de estructura para que les quede bien. Esto es integrales de área, pero no lo voy a dar hoy. Vamos a darlo directamente toda la clase que viene. Ah, tenemos un ratito. Em,
Vamos a ver una... no, 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 no. Esperen. No me voy a meter en esto. Ya sé que es lo que quería dar hoy. Quiero mostrarles, esperen un segundo que voy a salir de acá para poder cambiar la presentación, un ejemplo de un estudio de funciones donde tenemos una función con algunos datos dados, ¿sí? El ejemplito. Un segundo. Bien, ¿qué es lo que primero fíjense si quieren preguntar algo por las dudas. Sí, ¿no? Perdón, pero como que hoy estoy trabada con esta parte. Segundo parcial. Sí, sí, me perdió el archivo, chicos, perdón. Por no haberlo borrado. Bueno, si no se los voy a dejar grabado porque yo ya lo tengo grabado, pero quería explicarlo en clase. Bueno, bueno, me voy a poner, yo creo que ya lo tengo grabado, así que se los voy a dejar ahí en el formato grabado, porque no se me extravió el archivo. Y desarrollarlo todo completo ahora es realmente mucho tiempo.
No, vamos a verlo entonces directamente desde el videito grabado, ¿sí? Vamos a ver, apuntar por acá. Em, a ver si se les puedo ubicar, porque yo lo mismo ya se los había preparado por las dudas. El diagrama de flujo ya se lo subo junto con las filminas de hoy, ¿sí? Creo que están las filminas del cuatrimestre anterior ya, porque creo esto ya lo había dado. Em, pero lo mismo se los voy a plantear para que quede eh, para que queden las filminas de hoy, en definitiva, ¿sí? Está pegado directamente en las filminas de hoy. En el módulo de estudio completo, a ver, clase práctico, a ver si les muestro dónde estaba. No, en mundos críticos. Entonces, mundos críticos. Miren, les voy a compartir dónde está para que lo vean directamente desde ahí, ¿sí? En el aula virtual, ¿sí? Ustedes lo ven y cualquier cosa me preguntan en la clase que viene, ¿sí? Pero ahí está desarrollado, digamos, que es lo que yo les quería plantear. Eh, tenemos dentro del módulo puntos críticos, ¿sí? Tenemos práctico, módulo 8, ¿sí? Puntos críticos y estudio completo de funciones. En ese módulo está todo, porque digamos, cuando nosotros vimos el desarrollo de cómo calcular los puntos críticos, análisis de concabilidad, crecimiento, imagen y demás, en ese mismo ya vimos estudio completo de funciones, ¿sí? Entonces, en esa parte tienen un videíto, ¿sí? Tienen una clase de puntos críticos del año anterior y tienen este que dice ejemplo de estudio de funciones partiendo de algunos datos dados, ¿sí? En en este videíto, lo voy a poner así, ¿sí? Sin que se yo les planteo justamente cómo partir de una función, ¿sí? En la que ya les doy una tablita, ¿sí? Con algunos datos dados, ¿sí? Que son el dominio, los cortes, las asíntotas. Esto no quiere decir que este año yo vaya a darles todos estos datos, pero les planteo cómo utilizar algunos datos. ¿Por qué no todos los datos? Porque, por ejemplo, este año no les vamos a dar el dominio de la función, ¿sí? Entonces, no es que el ejercicio vaya a ser igual. Les vamos a dar algunos datos para que no tengan que calcular todo por una cuestión de tiempos, probablemente las asíntotas, ¿sí? Pero, y la paridad, pero no les vamos a dar el dominio porque el dominio es algo que ustedes tienen que seguir sabiendo calcular, en definitiva, ¿sí? Tanto para una función fraccionaria como para una función que sea un producto de potencias, de un producto de una parte algebraica con una parte exponencial, que fue como vimos el desarrollo de estudio de funciones nosotros nosotros en la clase de este año, ¿sí? Entonces, em, practiquen, ¿sí? Practiquen mucho porque lo que traten de, cuanto más cantidad de funciones ustedes analicen, cuanto más cantidad de integrales resuelvan indefinidas y definidas, ¿sí? Más fácil va a ser que ustedes lleguen al parcial y nada los sorprenda, ¿sí? Porque ya lo tienen hecho, ya lo hicieron alguna vez, su cerebro ya pasó por ese pensamiento en algún momento, ¿sí? Entonces, por favor, hagan muchos ejercicios. No pueden hacer todos los ejercicios 48 horas antes. No es una buena estrategia de estudio, ¿sí? No les va a asegurar el aprobar. Hagan ejercicios desde ya. Pónganse con tiempo. No alcanza con hacer 3 o 4 ejercicios. Hay que hacer 20 de cada tipo, ¿sí? De cada una de las incisos distintos. Tienen que hacer muchos de cada uno. La clase que viene vamos a estar viendo integrales definidas, que es el último tema, que es bastante lo que se ve en una sola clase. Entonces yo les recomiendo que ya que en el aula virtual tienen videos de los años anteriores, péguenle una miradita, ¿sí? Cosa de que cuando lleguen a clase ya tienen un poco visto el tema y cuando llegan acá pueden aprovechar mejor la clase. ¿Estamos? ¿Algo más? ¿Consulta, pregunta, algo más? ¿Estamos? Muy bien. Bueno, gente, los veo el miércoles que viene.
Espero que estudien, pónganse a estudiar desde el vamos, ¿sí? Desde ya. Sonia, Guille, un abrazo, buena semana para Buenas todos tardes. y nos Chao, vemos nos la Chao. semana que vemos. viene.